¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión para el SQ Play. Nosotros nos encontramos en la Cámara de Diputados para dialogar con la diputada del Frente Cívico de la Unión Cívica Radical, Silvana Carrizo, teniendo en cuenta justamente las declaraciones que ha realizado el gobernador Raúl Jalil en la jornada de ayer. Y dije Frente Cívico porque el gobernador en estas declaraciones mencionó sobre las finanzas de la provincia, dijo que no hay deudas y que el Frente Cívico había dejado una deuda que se tuvo que hacer cargo justamente de la gobernadora Lucía Corpachi. Digo, ¿qué sostiene acerca de estas declaraciones? Buen día. Yo creo que estas declaraciones son producto de que el gobernador, al contar nosotros en nuestro bloque con alguien que fue exministro del Frente Cívico y Social, contamos también con un análisis adicional de todo lo que es el esquema ahorro-inversión y la ejecución presupuestaria de la provincia y lo que va ingresando de coparticipación. Entonces, todas las declaraciones de él, de ingreso de coparticipación, vienen siendo contradecidas con la misma información que está en las páginas de contaduría de la provincia, y esto lo viene refutando el diputado Mamerto Acuña. Yo creo que sus declaraciones producto de esto, de responderle directamente al diputado Acuña, y que, bueno, no obstante que yo en la época del Frente Cívico y Social era muy joven, no formé parte del gobierno, pero sí voy a defender sus políticas porque creo que fueron acertadas. No es cierto, porque cuando asume Lucía Corpaci la provincia tenía un superávit presupuestario. Así que esos números se los puede ver también en el 2011 y se puede acceder a esta información, ¿no? Yo creo que viene por ahí, de que estamos analizando los números de manera cierta y lo estamos haciendo con el presupuesto de la provincia, con lo que va ingresando, que incluso ayer justamente manifestamos que antes de la reunión con los intendentes el gobernador decía que solamente había habido un ingreso para la provincia de 3.500 millones en concepto de copa, y haciendo un análisis y una proyección hasta fin de mes calculamos que iba a haber un ingreso de más de 100.000 millones. Y estas proyecciones se las está haciendo justamente con ese análisis. No creo que viene por ahí. A mí lo que me parece extraño es que el gobernador salga, ¿no?, a respaldar su propia gestión y no tenga un equipo, o no sean los ministros quienes defiendan, en este caso el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda o la asesora ahora, defienda cuál es la gestión presupuestaria del gobernador, ¿no? Ahora, hablando de presupuesto, diputada, también mencionó el tema OSEP, dijo que la provincia está justamente enviando fondos para que se sostenga la obra pública, por eso justamente el motivo, el fundamento de este decreto, ¿no? Sí, nosotros hasta que no se hizo la publicación en el boletín oficial del decreto desconocíamos cuál era el alcance, por eso habíamos sido cautelosos en cuanto a nuestras declaraciones. Estimábamos que iba a aumentar, digamos, lo que tienen que aportar cada uno como aporte de OSEP. Ahora que tenemos el análisis, incluso hoy va a ingresar un proyecto de ley donde pedimos que se deroguen estas disposiciones que tienen los decretos, no solamente este último, que es el 142 del 2025, sino los dos anteriores que hacían aumentos de aporte, porque ¿qué es lo que hacen? Cambian la forma de cálculo. Antes decía el aporte del 4,5 de los empleados teniendo en cuenta su salario. Ahora te dice el 4,5 teniendo en cuenta el salario, o teniendo en cuenta un salario mínimo promedio de toda la provincia, de todos los escalafones, de todos los cargos, y sobre esa base se va a calcular el 80%, y sobre eso es que vos haces el aporte. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las personas que menos ganen, como ser los empleados públicos de los distintos departamentos y de los municipios, los empleados municipales, si tienen un sueldo de 300.000 pesos, 400.000 pesos, va a tener que hacer un aporte por este sueldo promedio, que ayer lo dijo el gobernador, es de 700.000 pesos. O sea que los que menos tienen son los que más van a ver afectado el bolsillo, porque las personas que tengan sueldos más elevados de 700.000 pesos van a aportar el 4,5%, pero al resto se les va a duplicar, porque por ejemplo un empleado que gane 300.000 pesos en la actualidad hace un aporte, teniendo en cuenta el 4,5, hace un aporte de, digamos, 20.000 pesos o 17.000 pesos. Ahora con esta nueva base de cálculo va a estar aportando casi 40.000. Entonces ahí se te duplica, y en un sueldo tan chico
como de un empleado municipal se ve realmente. Ahora, ¿cuál sería la solución, diputada? Porque si el gobierno dice que le está aportando una suma importante de dinero y que es necesario del aporte de todos los afiliados para seguir sosteniendo la obra social, incluyendo justamente en este fundamento la suba del valor de los medicamentos, digo, ¿cómo se puede equilibrar esta situación, no tanto para el gobierno como para los empleados de la provincia? Yo creo que en primer lugar nosotros estos debates los tenemos que dar en la legislatura, por eso fue mi primer rechazo al decreto sin conocer siquiera cuál era, digamos, las condiciones que imponía, que no se dan estos debates de fondo de nuestra obra social acá en la legislatura. Entonces no podemos buscar la salida para lograr un equilibrio fiscal de la obra social. Incluso el año pasado nosotros fuimos en 2 oportunidades a reunirnos con el director interventor y no quiso recibirnos para ponernos a disposición y decir, bueno, a ver, hagamos todas las modificaciones que tengamos que hacer, hagamos que la obra social vuelva a los empleados públicos porque es de los empleados públicos y veamos incluso hasta autogerenciamientos que podamos tener en la obra social como hay en otras provincias. Esta modalidad de cálculo de los aportes no existe en otra provincia, hicimos el análisis para presentar este nuevo proyecto y entonces hay que buscar la salida financiera seguramente. Nosotros hicimos un análisis de la ejecución presupuestaria de OSEP hasta octubre del año pasado y tenía, por ejemplo, para el tratamiento de los pacientes oncológicos y medicamentos de alto costo, que nos hacen un descuento a todos los que hacemos el aporte a la obra social, ellos habían recaudado, no me acuerdo bien la cifra, pero eran de más de 2.000 millones, por ejemplo. Y solamente había ejecutado la mitad, que nosotros ahí fuimos críticos porque dijimos, si hay pacientes que necesitan y están haciendo el aporte para esto, deben ver cubierto el 100% de sus tratamientos. Ahora, tenían gastos en informática de más de 1.000 millones, tenían gastos en comida, porque era alimentos, que no sabíamos si era o no para los pacientes derivados, porque no estaba discriminado, también en sumas muy elevadas. Asesoramientos de auditoría también tenía costos muy elevados en la ejecución presupuestaria. O sea, nosotros desde ese momento, al no haber sido recibidos y analizar estos números, planteamos, incluso se lo planteamos a la ministra Nazareno en el debate del presupuesto, qué es lo que está pasando con la administración de la obra social, que nos lleva a tener estas necesidades de que el gobierno provincial haga un aporte adicional de 3.000 millones, que lo dijo ayer el gobernador, mensualmente, y que hoy vi también que les pidió a los municipios que hagan un aporte adicional. Esto ha pasado también en Mendoza, ¿no? Justamente en Mendoza desde el gobernador ha solicitado a los municipios que aporten para la obra social. Efectivamente, pero nosotros venimos con una obra social que ya fue intervenida, ¿no? No es la misma situación de Mendoza. La situación de Mendoza es una crisis financiera que tiene la obra social, pero nosotros ya se supone que tenemos un directorio interventor que venía a regularizar todas estas situaciones, pero resulta que el 80% de lo producido o recaudado por la obra social está saliendo para los sanatorios privados de la provincia, que hay intereses encontrados con el gobernador también. Todos los sanatorios y la salud privada pertenecen al gobernador de la provincia. Entonces es algo que tenemos que debatir nosotros. Estamos de acuerdo que se dé este debate en la legislatura, que analicemos los números, que veamos cómo podemos fortalecer, porque recuerden que el 60% de los catamarqueños y catamarqueñas están o aportan para esa obra social, ¿no? También en este proyecto de ley pedimos que se elimine el doble descuento que le hacen a los jubilados, porque ustedes recuerden que cuando estás jubilado te hacen ya un descuento para obra social que te lo hace ANSES. Entonces, nosotros no podemos tener un descuento de obra social por ANSES y un descuento de obra social por la provincia. Entonces, ya estamos presentamos la eliminación de este doble cobro que tienen nuestros jubilados. Por último, diputado, ¿este proyecto es de su autoría o es del bloque del radicalismo? No, este proyecto lo vengo trabajando yo y lo voy a presentar de mi autoría, porque... Bueno, fui la que salió a hacer el cuestionamiento al decreto,
No creo que la vía legal sea la denuncia, porque nosotros tenemos que agotar esta vía que tenemos con un proyecto de ley donde frene estos descuentos, porque el problema que tenemos si vamos a accionar judicialmente es que mientras tanto el decreto sigue vigente. Nosotros el 1 de mayo ya iniciamos la actividad legislativa y vamos a pedir que se trate el proyecto para que podamos frenar, ¿no? Y a partir de ahí, si tenemos un rechazo al tratamiento, accionar la vía judicial. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, teníamos la palabra de la diputada Silvana Carrizo contándonos acerca de este proyecto que va a presentar para frenar el decreto que impulsa aumentar justamente para los empleados a la obra social de la provincia. Así que nosotros cerramos esta transmisión y volvemos en cualquier momento.